Llega Oldtimer Ford Escort Cabriolet XR3 1992. Modelo icónico dentro de la gama Escort, que realmente fue un suceso en nuestro país allá a partir del año 1991. El auto que todos querían tener, llamaba la atención de una manera rotunda. Si bien era un auto costoso, recordemos, un Escort Cabriolet para el momento de su presentación podía estar en el orden de los $30.000, el costo de una Coupé Sierra XR4 o de un 505 SR turbo diésel, pero Ford se supo realmente arreglar como para que todas las unidades que importaba desde Brasil se pudieran vender todas rápidamente. El ejemplar que le vamos a mostrar, un auto que realmente vale la pena, un auto que conserva todos los elementos tal cual como se entregaba en el concesionario y en un estado llamativo y en un color más aún. Los invitamos a que vean el modelo que caló muy hondo en el usuario de autos Sport en la Argentina, Ford Escort XR3 Cabriolet. Corría el año 1968 y Ford en Inglaterra toma la decisión de renovar lo que era el recordado y viejo Ford Anglia. Llegaba Ford Escort, un auto que en principio se iba a comercializar en ese país, en Inglaterra, pero rápidamente se iba a proyectar a 5 continentes, dando de esa manera el puntapié inicial de lo que era Ford con modelos globales. Escort era el primer modelo de Ford a nivel global. El auto, un auto terriblemente exitoso que se supo acomodar en el listado de los 10 autos más producidos de la historia del automóvil, unos 20 millones de ejemplares a lo largo de sus 36 años de producción, con sus 6 generaciones que llegó a tener en distintos países, y es así que para el año 1988 Ford tomaba la decisión en conjunto con Autolatina por aquellos años. Recordemos que a partir del año 87 es cuando Ford y Volkswagen arman el joint venture de lo que era Autolatina, conformando una empresa que aunaba ambas marcas y generaba productos con elementos de una y otra terminal, y es por eso que el Escort hacía su desembarco con mucho suceso, en principio con un motor varillero, un motor más sencillo, más antiguo, pero que al poco tiempo ya se iba a presentar con el motor Audi 827 con árbol de levas a la cabeza, como es el caso del Cabrio que le estamos mostrando. El auto llega a la Argentina, como les dijimos, allá por 1991, que mediante el decreto 21 de la industria automotriz de aquellos años es que se le dio la posibilidad de traer las versiones más costosas desde Brasil a la Argentina. Recordemos que Ford en Argentina producía el Escort, pero en las variables de versiones más económicas, y Brasil era el encargado de producir las más costosas. Es así que el auto llega a nuestro país allá por 1991 en versiones Cabriolet o Coupé de techo duro o acorazado, como también se les decía, ya con el motor Audi 827, 1800 centímetros cúbicos, caja de 5 velocidades, es decir, una mecánica netamente Volkswagen, en una carrocería que realmente era muy entradora, muy moderna, de mucha aceptación, un auto bien costoso, de los más caros del mercado argentino. Recordemos que para el año 1991 una Coupé Escort techo duro estaba en el orden de los $24.000 y en el caso del Cabriolet unos $30.000. Era un auto que estaba un poco por sobre el valor de una Coupé Fuego GTA, es decir, para que se den más o menos una noción de dónde buscaba posicionar el auto Autolatina, es decir, para el usuario más pretencioso, aquel que buscaba algo distinto,
y también de tener el único cabrio que por aquellos años era de manufactura regional, que eso lo hacía también algo único. Quizá la prestación final para los periodistas de época no era la óptima, pero en el general, en el balance del auto, es como que se llevaba un aprobado. El auto, se hablaba de unos 170 kilómetros de velocidad final, un poco menos que la de su par con techo duro. Recordemos que el auto, al ser cabrio, siempre penaliza algo en lo que es prestaciones debido a su coeficiente aerodinámico, pero se lleva todos los lauros en lo que es presencia, disfrute, porque lo que quiere es tener esa sensación de libertad, esa sensación de pelos al viento, que el cabrio es el único con posibilidades de satisfacer ese tipo de usuario. El auto que le vamos a mostrar, ustedes más o menos ya lo van viendo, un auto increíblemente prolijo, conservado, la mano de sus dueños no ha interferido para que siga teniendo la misma impronta, el mismo porte que al momento de salir del concesionario, sus faros auxiliares, sus paragolpes pintados, todos esos pequeños detalles que lo distanciaban de lo que eran las versiones más económicas de Escort o de 4 puertas. En lo que refiere a su diseño, el auto básicamente no cambiaba, solo sí se podía ver el hecho de que el cabrio tuviera los ventiletes fijos en las puertas delanteras, trabajando también un poco como ayuda estructural a lo que era un auto que, al no tener techo, necesitaba algún aporte de estructura. El frontal del auto es una de las cosas que más gustaba, sin dudas, el auto con sus faros auxiliares, que era un detalle menor si se quiere, pero que le hacía un aporte estético importante, como así también un aporte de seguridad, ya que el auto tenía buena luz ya de por sí con sus ópticas básicas, pero para transitar a altas velocidades seguramente el plus que le daban los faros auxiliares era bienvenido. Paragolpes pintados en su totalidad, con ese diseño que la parte baja le daban ese aspecto de spoiler, con el bisel inferior en negro, que realmente también esa combinación de colores, el cromado realmente no existía, era solo la combinación del color de la carrocería con los detalles en negro, que le caían muy bien, y más en color rojo, que es un color siempre de características deportivas. El auto se supo ver en otros tonos: blanco, gris, celeste metalizado, rojo, negro, colores atinados, sin duda, que decir que a alguno le quedaba mal es mentir, porque todos tenían su encanto, pero siempre, como sabemos, el auto deportivo o con un toque sport, siempre el rojo o el negro tienen quizás un puntito de ventaja sobre el resto. Espejos color carrocería, lo que es el marco de la puerta, que llegaba únicamente hasta la luneta, negro piano, negro metalizado. Después el costado con la bagueta finita en negro, manija también en color negro, y el faldón que acompañaba la línea de los fender de los guardabarros, que le dan un aspecto superior a lo que eran los Escort de versiones más estándar. Las llantas también, en este caso diamantadas, que le quedan muy bien al auto. El diseño original, el auto calzado con cubiertas Michelin, llantas de 14 pulgadas con neumáticos originalmente provistos de Rodo 185 6014. Llantas que realmente eran específicas para los modelos top de la línea Escort, que le caían terriblemente bien. Con una suspensión del estilo, la delantera MacPherson, con barra estabilizador, y trasera independiente con brazos tensores, más resorte y amortiguadores presurizados. En el caso de los frenos, frenos delanteros a disco, traseros a tambor, con servofreno de doble circuito. Todo acorde como para que a la hora de salir a una ruta el manejo sea seguro,
y la tapa del combustible negro también en material plástico. Un tanque que carga unos 64 litros y se accedía mediante llave, no había posibilidad de abrirlo desde el interior del auto. En lo que refiere al consumo, un consumo urbano de 9,3 kilómetros por litro y en ruta a velocidades promedio de 110, 120, 14 kilómetros por litro. 171 kilómetros de velocidad final y 11,2 segundos el 0 a 100. En lo que refiere a dimensiones, un largo de 4,06 metros, ancho 1,64 m, alto 1,32 m. El peso, como dijimos, 1.030 kilos. La capota eléctrica aún, recordemos que esta versión fue la que vino así equipada, la versión siguiente o quinta generación ya era con capota manual. La capota, como dijimos, accionamiento eléctrico y con la luneta de vidrio, cosa que no se repetía en muchos cabrios, ya que en otras ocasiones o en otras marcas se llegaba a ver que era un material flexible, traslúcido, pero que Ford acá lo hacía en vidrio y con desempañador. Llegamos a la parte trasera del Escort XR3. Realmente un diseño muy bien logrado. Recordemos, acá estaba la mano de Karmann Ghia en el caso de la versión cabrio y que sin dudas era notorio. Una tapa de baúl plana, bien cuadradita, luces específicas para la versión, insignias Escort 1.8 XR3, el clásico óvalo de Ford, patente que quedaba a resguardo ya que quedaba montada sobre la tapa de baúl, el clásico logo extinguido hoy muy buscado como es la plaquita que hablaba de que el auto era catalizado, que ya era amigable con el medio ambiente. Hoy los fanáticos del modelo realmente se desesperan por dar con una plaquita de esas y aquí la conserva. Paragolpe del estilo del delantero, muy bien integrado a la carrocería con la vira negra, plafón de luz de patente combinado en negro y la apertura del baúl mediante botón. Y aquí nos vamos a encontrar con un baúl cómodo y apto para el traslado de elementos sin dudas de 2 personas, ya que como dijimos, si bien el auto estaba configurado para 4, ningún problema con los cinturones de seguridad, los asientos, todo lo que se podía llegar a exigir como para el traslado seguro de 4 ocupantes, pero a nuestro modo de ver el ideal era en este caso el traslado de 1 o 2 personas. Como pueden ver, la rueda de auxilio no interfería con la carga que pudiéramos necesitar trasladar, ya que el mismo tenía una cavidad por debajo del piso. En este caso, fíjense, conserva el neumático original, pero sí con llanta de chapa, no eran las 5 llantas del mismo material, pero sí del mismo rodado. El mismo tapado por una alfombra de buena calidad, el baúl completamente alfombrado, sobre el lado izquierdo el motor encargado de elevar y bajar la capota y después todo lo que son herramientas, matafuego, en un estuche sobre lo que es la línea de carga del baúl. La tapa de baúl se mantenía abierta mediante un amortiguador presurizado. Impecable. Llegamos al motor del Escort XR3, un motor súper rendidor, de buen funcionamiento, de buenas prestaciones. De la mano de Volkswagen fue donde echó raíces para anunciar del tipo de motor que estaba presentando Volkswagen y luego su derivación en los modelos Ford hizo que gozara aún de mayor prestigio. Motor Audi 827
4 cilindros, 1781 centímetros cúbicos, diámetro por carrera 81 por 86 milímetros, potencia 92 caballos DIN a 5400 RPM, relación de compresión 8,5 a 1 con un par motor de 15,2 kilogramos o 149 Nm a 3000 RPM. Tracción delantera, caja de 5 velocidades. Algún sector del periodismo especializado hablaba que le faltó un plus en lo que es performance, pero quizá en el balance no estaba mal. Lo que pasa es que, claro, quizás este mismo motor puesto arriba de un Gol, notaban que había un desempeño algo mayor, pero también vale recordar que el Escort era más pesado. El auto, como se puede ver, un vano cómodo, todos los elementos, si se quiere, periféricos, de manera cómoda, que se podía acceder sin ningún problema, el compresor del aire bien ubicado. El hecho de tener el motor transversal hacía que del lado del conductor hubiera espacio como para hacer algún trabajo que fuera necesario en lo que fuera frenos y demás. Carburador doble boca, la batería bien ubicada, lo que son bidones de expansión del sistema de refrigeración, como lavaparabrisas también, no generando problemas para el hecho de su reabastecimiento. Caja de fusibles, motor de limpiaparabrisas, torretas de suspensión, portafiltros. El mecánico promedio podía llegar a hacerle trabajo sin ningún tipo de inconveniente, ya que el motor era árbol de levas a la cabeza, 8 válvulas, comandado por correa, pero todo realmente accesible. Aún la inyección para el Escort no había llegado y es por eso que, como decimos, el balance era realmente bueno. El panel de frente con la plaquita, con la rúbrica de Karmann Guía, el diseñador de la carrocería y el número de carrocería, las identificaciones de Autolatina por aquellos años, la chapa BIN, dónde se había producido el auto, en la planta Bernardo do Campo, en Brasil. Ya la parte delantera, regulaciones de altura de ópticas, faros de giro a continuación, acompañando el perímetro del auto, y se llega a ver el radiador del aire acondicionado que dejaba un espacio entre la línea del paragolpes y el mismo. Filtro fonoabsorbente en la parte interna del capot, un capó que se sostenía mediante varilla metálica. El compendio de lo que era la simpleza con lo que era un modelo, si se quiere, con glamour y sofisticado. Bueno, le procedemos a mostrar el accionamiento de la capota. Para esta versión eléctrica, recordemos que la versión siguiente iba a ser manual, y era uno de los puntos fuertes de Escort Cabriolet de la generación que hoy nos toca. La misma, destrabando los gatillos laterales, sí manuales, y ya después ponemos en contacto. Y abrimos sin ningún inconveniente. El punto fuerte sin dudas del auto era este. No habían tantas ofertas con la posibilidad de tener la versión Cabriolet, y Ford estuvo muy acertado en traerlo teniéndolo disponible en el mercado brasileño. Y bueno, y el auto con el techo plegado, ustedes fíjense cómo mejoraba, y la barra, que si bien era un refuerzo para la estructura del auto, como también hacía su aporte. Después el auto con alzacristales eléctricos delanteros y manuales en el caso de los traseros. En lo que refiere a la plancha a bordo, todo era igual para todas las versiones, solo se podía ver algún detalle en el caso del aire acondicionado. En este caso tiene un equipo de audio de mayor calidad que el que venía provisto originalmente y con CD por elección de su propietario. El volante también tenía una zona con un micro perforado simulando cuero, pero el grip era realmente bueno, el diámetro era muy bueno
la bocina en el centro del volante, después los clásicos comandos de Escort sobre la columna de dirección, sobre la derecha todo lo que refiere a limpia lavaparabrisas y sobre la izquierda todo lo que es iluminación, posición alta, baja, luz de giro. En lo que es instrumental, un instrumental sencillo, pero práctico, 4 agujas. En lo que refiere al tacómetro, sobre el margen izquierdo, escala 7000 vueltas en zona roja y a partir de las 6200 se iniciaba la zona de peligro. En la parte central, velocímetro, escala 220 kilómetros por hora. El kilometraje, pueden ver al día de hoy, 99.270 kilómetros recorridos, un automodelo 92, realmente se usó muy poco. Y las 2 esferas más pequeñas, temperatura de motor y cantidad de combustible en el tanque. Balizas sobre la columna de dirección y después en la parte superior todas una gran cantidad de indicadores lumínicos, presión de aceite, carga de alternador, freno de mano activado, reserva de combustible en el tanque, luces encendidas, desempañador conectado. En la parte baja indicando si están alguna o las 2 puertas abiertas, el cebador activado. Después ya tirándonos hacia el lado del acompañante, en la parte central el comando de ventilación y el aire acondicionado. Y la última rueda, la elección de aire frío o caliente. Los direccionadores de aire, 2 en la parte central y 1 en cada extremo. La parte superior, portaobjetos varios, uno más profundo y otro un poquito más alto. Fíjense la plancha, una plancha que realmente no tenía la mejor vejez, no hay rajaduras, no hay roturas, muy cuidado, muy mimado. Un portaobjetos por debajo de lo que es la línea del instrumental y ya por debajo del estéreo, cenicero, encendedor, otro portaobjetos grande, el comando de la palanca de cambios, muy conocido en lo que es la línea Ford y Escort más aún, realmente comandos largos. La relación de caja se le reclamaba que era un poco larga, que por eso no lograba tener una performance superior, pero también Ford lo que iba era en resguardo del consumo y buscaba que el motor no fuera tan enroscado y es por eso que optó por esta relación y que tuviera la performance declarada. En la parte baja, el comando de apertura del techo y ya el fuelle de la palanca de cambio, Socofia en goma, un portamonedas y ahí finalizaba la consola y el freno de mano sin ningún tipo de protección. Las butacas era el punto a favor, unas butacas de muy buen diseño, los pétalos lograban su cometido, uno iba bien contenido, bien seguro, un apoyacabezas que cumplía su función, el mismo podía llegar a pivotar y también a tener elección en lo que es la altura del mismo. Parasoles, el caso del derecho con espejo de cortesía y el central con reloj de hora tipo cuarzo y la iluminación interior. Espejo día y noche adherido al parabrisas. La antena eléctrica automática con que también venía equipado el XR3 y procedemos a accionarla. Una puerta con los elementos básicos, las teclas de los alzacristales de ambas puertas, la leva para poder accionar la apertura de la misma y el pestillo. Tela superior, la misma que en la parte central de las butacas, y el resto material inyectado, rígido, como así también el de la plancha. Y una pedalera cómoda, acorde, pedales chicos, pero no había interferencia entre los pies que pudieran llegar a tocarse entre sí, todo de buen diseño. Y ya la parte baja se llegan a ver los 2 parlantes de los 4 con que venía equipado el equipo de audio. En lo que refiere a las plazas traseras, como dijimos,
El auto venía configurado como para que 4 pasajeros pudieran viajar sin problema. El respaldo se podía rebatir en su totalidad desde un accionamiento dentro del baúl. Pero fíjense, en este auto dudamos que alguien se haya sentado. Estos autos no eran los más buscados como para el traslado de familias o grupos de personas numerosos, cinturones de seguridad abdominales únicamente, y ya sobre los costados lo que eran los espacios para los parlantes traseros y las ventanillas traseras que se accionaban mediante la manija. Digamos que acá todo se complicaba un poco por el tema del espacio que necesitaba la capota como para que pudiera trabajar sin ningún tipo de interferencia. Así finaliza una nueva edición de Oldtimer. Esperando que el Escort XR3 haya sido de su agrado, nos despedimos hasta nuestra próxima edición en 7 días, pero no sin antes solicitarles, como siempre, que nos sigan recomendando cómo para poder seguir creciendo y de esa manera seguir generando el material que tanto les gusta. Hasta la próxima.